¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de iniciar esta conversación decíamos, qué raro esto de lanzar un libro en plena pandemia. A mí me ha tocado hacer estos en 15 de libros ya 3, 4 meses, todo rarísimo. Tamara, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Muy bien, Carlos, qué gusto verte. Bueno, pues entonces veía yo el libro, ¿no? Y lo primero, porque así lo anuncia la editorial, y entonces te quiero preguntar qué es esto de hacer una autoficción. Ahorita voy a hablar un poco más de qué es el libro, pero lo primero que es una autoficción. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué Pues es este eso? término se acuñó en los años 70 y es un término que me parece muy inteligente porque no es autobiografía, porque no pretende decir exactamente los hechos tal y como fueron. Y no es ficción porque sí está inspirada en hechos y en datos reales. Entonces es esta mezcla donde hay una ligera línea y me parece muy inteligente porque cuando supongo que pretendemos hacer una autobiografía, de todas maneras vamos a estar haciendo ficción. Es decir, la memoria nos engaña, los datos son inciertos y eso es exactamente como la esencia de esta novela. O sea, a final de cuentas, lo que contamos de nuestro pasado es de lo que nos acordamos, no lo que sucedió. Claro. Ahora, déjame, a ver, no es una historia fácil la que cuenta, es una historia dura en muchos sentidos. Es la historia de un par de niños, no quiero decir robados, secuestrados por su padre por un lío con su madre, que se los lleva un día, que pues van a viajar, tu mamá no va. Entonces abarca no solo mucho mundo, sino muchos tiempos. Porque es hasta que tú tienes, no quiero decir tú, hasta que el personaje principal tiene hijos, que dice, yo tengo que recuperar esa historia y tengo que volver a ver a mi padre. Es muy duro, te debe haber costado mucho trabajo. En algún momento se cuenta que es una historia que se quiso escribir hace muchos años y que se dejó por ahí, ¿no? Debe haber sido duro también, ¿no? Sí, es duro y es un ejercicio de catarsis al principio. Cuando empieza uno a escribir y a contar esta historia, cuando empiezo yo a contarla, regresando de este viaje y empiezo como a contar, cuando me preguntan, y oye, ¿por qué no estabas por aquí en el patio de la escuela? ¿No? Y les empiezo a contar, pues pasó esto, y ni siquiera lo veo como una tragedia, lo veo como, pues eso es lo que me pasó y aquí estoy por eso. Y entonces empiezo yo, creo que a hacer esta cosa catártica que eventualmente convertida yo ya en escritora, digo, sí tengo que escribirlo, hago un primer intento a los 16 años. Me Eso está ahí, ¿no? A los 16 años fue cuando, ¿no? 16. Exacto. Este fue el primero, luego hice un segundo unos años atrás, que tampoco funcionaba porque no me estaba yo desnudando, es decir, estaba yo limitándome, no estaba para no lastimar a las personas que están vivas, que aparecen en la novela, para no, ya sabes, para no generar chisme, y si una escritora no se desnuda, un escritor no se desnuda, mejor no escribas, porque no funciona. La novela es una novela sobre varias reflexiones y quiero hablar de algunas de ellas. Hay una reflexión sobre el amor de pareja, porque este personaje reflexiona qué pasó con sus padres, pero también reflexiona, creo que muy amorosamente, de qué pasó con su nueva familia, es decir, su padrastro y su madre cuando regresa, ¿no? Como reflexiona sobre sus abuelos antes. ¿Te interesaba hacer esa reflexión? Como reflexiona el personaje ya que tiene hijos, ¿no? Y tiene pareja. ¿Te interesaba hacer esa reflexión? Claro, por supuesto, Carlos. Yo quería, y mucho digo que este libro habla del amor. Lo que pasa es que el amor está muy malentendido a este amor romántico de corazoncitos. Y el amor realmente es un amor que puede lastimar, puede torturar, puede herir, puede apapachar, puede contener. Hay muchos amores. Y creo que el hecho de que podamos ver en esta historia todos estos, porque también lo que hace el padre al secuestrar a sus hijos, pues es por amor. Puede Ah, ser que no, lo sin duda, claro. totalmente por amor, ¿no? Y entonces, quizá malentendido, pero es amor. Y hay otra reflexión a lo largo de toda la novela sobre la maternidad y la paternidad, que yo creo que es de mis partes preferidas de las páginas del libro, que es, ¿de qué se trata eso de ser madre y padre? ¿No? ¿De qué se trata esa relación con estos chamacos conforme van creciendo? Porque es una reflexión que también tiene con los abuelos y sus hijos y tal, ¿no? Cuéntame un poco de eso.
Sí, hay un momento en la novela que digo, Carlos, a veces un papá es el que te cuida, el que te mantiene, el que crece contigo, y entonces, y a veces no, ¿no? Y cuando coinciden, pues está padrísimo, cuando no, entonces escribe una novela. Y entonces es eso, es cuando de repente no entiendes muy bien, sí, porque además el secuestro como tal, pues es un viaje, es decir, no es un secuestro que te suben a un coche negro No, 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 no. Ahorita hablaremos de algunas de las partes, ¿no? Exacto. Este, No es eso, no es un viaje que tendrías que agradecer y estar feliz porque estás de viaje con tu papá conociendo el mundo. El problema es que si hay un secuestro emocional muy fuerte, ya no puedes volver a ver a tu mamá ya no te quiere, tus amigos, tu perro ya no lo vas a volver a tener. Y entonces es un secuestro emocional muy, muy fuerte que genera esta duda en un momento de mi mamá, pues entonces si ya no me quiere, pues ya no es mi mamá, ¿no? Y después del papá, si mi papá pudo hacer todo esto, pues entonces ya no es mi papá. Y sí son, finalmente. ¿Y quién es mi padrastro? ¿No? Es mi padrastro que se porta como un papá, pero que no es mi papá. Hay una frase por ahí que me gustó eso, ¿no? No, mi papá es ese señor que no es mi papá, ¿no? O como cuando la personaje le tiene que explicar a sus hijos, hoy van a conocer a unos que sí son, pero no son, ¿no? Que no saben que existen, pero Pero son, son. son más de los que sí son. Entonces, sí, es bien confuso, sí. Y entonces, a partir de eso, también, de alguna manera, es una novela de viajes, porque, ¿no? Me encanta esa parte que entienden. Lo de Sudáfrica me servía mucho, dice el personaje, porque mis cuates, cuando yo decía, no, es que yo estuve en África, no, ahí me ponían atención, ¿no? Porque ahí sí no había ido nadie de mis cuates, ¿no? Ahí me los ganaba completos, claro. Sí, claro. Al estar contando esta historia, claro que me di cuenta del poder de contar historias, Carlos. Y yo creo que eso también me motivó a ser escritora, porque te das cuenta que una buena historia embeleza a cualquiera, ¿no? Digo, Sherezada ya no los dijo, pero sigue existiendo esto. Entonces, sí, y sí es una novela de viajes. Viajamos por 3 continentes, es 2 años viajando, y además esos viajes convierten a la protagonista, escritora, narradora y escritora después, en una amante de los viajes, en una viajera asidua, ¿no? Sí, sí, o sea, esa parte, ¿no? De cómo va descubriendo que además la niña pequeña y su hermano, sin enterarse de que realmente el papá lo que está haciendo es huyendo, es teniendo información, ¿no? O sea, para los niños es un viaje, el papá está midiendo dónde lo agarran y dónde no lo agarran, ¿no? Y dónde lo están persiguiendo. En eso se vuelve también, ¿no? Una persecución de la que ellos no están enterados. Ellos disfrutan cada lugar, como mira, ¿dónde estamos ahora, no? Por supuesto, y por ejemplo en la parte de París, donde están en París y el papá ya sabe que la Interpol ya lo va a agarrar y les dice, oiga, ¿no les late ir a África? Ay, wow, sí, siempre se me ha tocado ¿Por qué África. no? Claro, wow, vamos a África, y claro, y es lo que dices exactamente, ¿no? Ay, qué padre, es una parte más del viaje. Empezaste diciendo que había sido una catarsis. Cuando pusiste el punto final, cuando lo ves en libro, y me da mucha pena no tenerlo a la mano, pero estamos ilustrándolo porque me lo mandaron en Books, ponlo tú ahí. Es preciosa, la portada me encantó, pero bueno, yo lo leí en Apple Books ahora porque así estamos en estos momentos. Ay, sí, Fue cuando lo viste así y lo ojeaste otra vez, ¿alcanzó la catarsis? ¿Fue mejor que años de terapia? sí, ¿sabes qué? Que nunca he ido a terapia, y eso es algo que también digo en el libro, porque mis escritos siempre me he terapeado yo solita a través de escribir. Lo que pasa es que creo, Carlos, que la catarsis sucedió antes, es decir, esta novela la fui yo escribiendo una y otra vez a través de muchísimos distintos textos, y eso fue la catarsis. Pero para que un texto catártico se convierta en literatura, y que esta literatura la publica Alfaguara, necesita todos los años, o sea, hice la maestría, hice el doctorado en letras, me he Eso leído todo, ya sabes, necesita mucha chamba, ¿no? es una novela, claro. Es que sí, o sea, sí haces catarsis, pero ya una vez que la conviertes en literatura, ya va más allá de la catarsis, ya lo que quieres es hacer una historia. Maldita pandemia te va a trazar una experiencia que todo escritor tiene, que es conocer a sus lectores y platicar de sus lectores. Cuando cerraste este libro, cuando lo publicó Alfaguara, ¿tienes un lector por ahí, un demográfico de lector en el que dices, me va a encantar que lo lea esta mujer de esta edad, este hombre de esta edad? Hay uno que te va a encantar cuando la pandemia nos deje
conocer y que se te acerque y te diga, a mí me pasó esto? Mira, lo ¿No? que ha sido nunca lo he pensado como tal, pero lo que ha sido maldita pandemia, pero benditos también, pues redes sociales y demás, he Claro. recibido como muchos comentarios. Me emociona muchísimo cuando gente muy joven, chavitos, millennials, me escriben y me dicen, es que yo he sentido esto con respecto a mis papás, o sea, como que se identifican con la novela, porque nunca la pensé para chavitos, ¿no? Yo la pensaba, A pues, eso me refiero, esa es la sorpresa que te da la literatura, ¿no? increíble. ¿Y sabes cuál otra, Carlos? Que me han dicho muchísimo, es que a mí me pasó lo mismo, yo estoy viviendo una situación similar, y yo digo, wow, yo siento que mi historia es única, y no, para nada, o sea, sí es O sea, una historia que sucede, ¿no? claro, porque cuando uno se mete en su historia y cuando uno hace, uno dice, esta es mi historia. No, yo creo que algo que pasa cuando uno lee la novela es que uno dice, a ver, más allá de que, pues sí, Sudáfrica no, pero, pero hay muchas partes en lo emocional, en los diálogos, en las conversaciones, en las reflexiones de quienes están ahí, que se vuelven también muy cotidianos, que sí pasa todos los días en este drama familiar, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que me ha gustado mucho, que la novela genera emociones profundas, ya cada quien distintas, y cada quien me dice de distintas partes, porque claro, te espejeas con distintas cosas que te tocan pues profundamente el alma, ¿no? Y entonces a unos unas y a unos otras, pero me ha gustado que creo que los lectores no salen de la novela como entraron. Algo se les mueve, están un poco más despeinados, un poco más raspados, y eso me gusta. Elegiste también hacer capítulos cortos, capítulos cortos, capítulos cortos. ¿Por qué? Porque esa elección es muy padre porque entonces la novela se deja leer de otra manera, pero porque fue una elección, supongo, de formato, ¿no? Así quiero y cambiar tiempos y cambiar cosas, ¿no? No fue una elección muy consciente. Quisiera decirte que sí, sentirme muy intelectual, pero no. Pero No, eso en el doctor, en una clase del doctorado, tal, no, no. ahí les diría mentiras, pero aquí que no te voy a decir mentiras. No fue una elección, es un poco mi forma de escribir en todo. Siempre escribo como con frases cortas, contundentes. Mi forma de hablar incluso es estos tiempos que de repente van y vienen. Entonces, ese es como mi estilo. Y ahorita estoy escribiendo una segunda novela y aunque no tiene nada que ver con el tema, el estilo es el mismo. Cámara, felicidades, lo disfruté. Nadie nos vio partir, está ahí, ya está abierto todas las librerías, pero si no, háganlo como yo la leí en electrónico, aunque la portada es una joya, ya lo voy a tener, creo que ya me la mandaron a la oficina, algún día la recuperé porque la portada es increíble y la disfruté muchísimo. Tamara, muchas gracias, muchas felicidades. Carlos, gracias y gracias por tu lectura, de veras, qué generoso y qué lindo. Pónganse a leer todos, por cierto. Buenas noches, que les vaya muy bien.